Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 20, dice así: Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Con estas palabras de la inspiración, le damos la más cordial de todas las bienvenidas a todos aquellos que tienen deseos y ganas de dejar la leche, a todos aquellos que quieren dejar la lactosa, a todos aquellos que tienen alergia por la leche espiritual y anhelan consumir alimento sólido. Alabado sea el glorioso y maravilloso y majestuoso nombre de Jesús. Aquí justamente estamos para eso. Aquí le damos la bienvenida a todos los que realmente anhelan dejar la leche y consumir alimento de peso pesado. De tal manera que podamos tener esa musculatura espiritual que tanto, pero que tanto necesitamos, que tanta falta nos hace para llegar con éxito a la última prueba, o sea, la ley dominical. Ese va a ser el examen final del adventista del séptimo día. Ese va a ser la última prueba. A partir de allí se acaba la tibieza. A partir de allí muere y fenece todo cristiano tibio, todo cristiano que anhela nadar en dos aguas. Y a partir de allí solo quedan los fríos y los calientes de Apocalipsis capítulo 3. Oh, mis amados, qué tremendo los desafíos que tenemos por delante. Va a ser exageradamente tremenda, va a ser la prueba. Y por esa razón es que no podemos seguir alimentándonos de lechita solamente, porque eso tarde o temprano nos va a llevar a la bancarrota espiritual. Así como suena. Un saludo muy, pero muy especial a mi hermano en Cristo, el hermano G. Un saludo precioso, un abrazo gigantesco a mi traductor al idioma portugués. Está haciendo un trabajo fenomenal el hermano G allá en San Paulo, Brasil, y un saludo muy especial no solamente para él, sino también para su esposa y para sus pequeños. Una alegría muy, pero muy especial tenerle como amigo en Cristo al hermano G. Un saludo muy especial también para mis dos tesoros que tengo en el precioso país de Costa Rica. Un saludo muy, pero muy cariñoso a la hermana Solís y a la hermana Salas. Las dos comienzan con S, sus apellidos, y realmente me gozo y mucho en tenerlas como hermanas en la fe
y en la gloriosa esperanza de que tenemos por delante de verle a Cristo Jesús y gozarnos con Él por toda la eternidad. Una alegría muy, pero muy especial, hermanos, porque hoy vamos a cubrirnos todo el cuerpo, vamos a cubrirnos con un equipo especial de buceo para poder entrar en mar adentro. Hoy tenemos el menú número 296. Ya nos estamos acercando a un número redondo que va a ser el número 300. ¿Quién se iba a imaginar, hermanos, que el Dios del cielo me iba a dar esta dicha, esta oportunidad tan linda de poder predicar su palabra a través de estos medios? El apóstol Pablo, cuando le escribe a los corintios, les dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Oh, mis amados, vamos a orar para que el predicador desaparezca. Vamos a orar para que el predicador se convierta en un clavo que sostiene el cuadro. Ustedes ven que cuando una persona mira un cuadro en la pared, la persona en lo único que está pensando es en el cuadro. La persona no está pensando en el clavo que le sostiene al cuadro. Lo mismo sucede con un tablero, una pizarra que está sostenido. La persona solamente mira esto. En la cabeza de la persona no ni siquiera se imagina que hay varios clavos que están sosteniendo ese cuadro o ese tablero. Lo mismo sucede con nosotros los predicadores. El primo de Jesús tuvo mucha, pero mucha razón cuando dijo: es necesario que Él crezca y que yo mengüe. O sea, es sumamente necesario que Él crezca, que Él se engrandezca y que nosotros podamos desaparecer de la escena. Alabado sea el maravilloso y extraordinario nombre de Jesús. Muy bien, vamos entonces ya, sin más preámbulos, vamos a caer de hinojos. O sea, vamos a doblar rodillas para solicitarle al representante legal y legítimo de Jesús en esta tierra, o sea, el Espíritu Santo, que venga en nuestro socorro, que venga en nuestro auxilio, porque nosotros tenemos muchas torpezas, nosotros tenemos muchas tragedias debido al pecado. Y el único que nos puede enderezar, el único que nos puede enderezar nuestras cabezas tan torcidas es el Espíritu Santo, claro, a través de la palabra del Señor. Por esa razón, vamos a doblar rodillas en este instante, porque no podemos comenzar el estudio que tenemos para hoy sin antes pedir la dirección y la tutela del Espíritu Santo. Por lo tanto, vamos a clamar al Señor desde aquí para pedir su dirección y también su maravillosa influencia. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas, pero muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias por tener misericordia de nosotros.
Gracias porque realmente eres bueno, porque estás dispuesto a hacer mucho, mucho, mucho por nosotros. Gracias, Señor, por ser tan maravilloso, porque realmente eres extraordinario, fenomenal, maravilloso. Y quiero pedirte que te quedes a nuestro lado, que nos ayudes mucho, que podamos ser tonificados por tu espíritu, que podamos afianzarnos cada día más y más en las gloriosas verdades de tu palabra, de tal manera que podamos estar muy, pero muy bien cimentados, de tal manera que por más terrible que sea la tormenta que venga, podamos estar bien anclados en la roca eterna, la roca de los siglos, Cristo Jesús. Oh Padre amoroso, dejamos todo lo que somos en tus brazos de amor. Abrázanos fuerte, cobíjanos bajo tus alas y que podamos aprender a perseverar a pesar de todas las dificultades, obstáculos o sinsabores que podamos tener en este mundo. Porque Jesús fue muy claro cuando dijo, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. O sea, Señor, que una de las condiciones fundamentales es la perseverancia. Y el apóstol Pablo en Primera de Corintios 15, 1 y 2 también recalca bastante ese punto. Oh Padre Celestial, nos encomendamos en tus brazos de amor. Bendice a todos los hermanos y hermanas esparcidos por todo el continente y que el predicador pueda achicarse lo máximo que se pueda y que solamente el mensaje y tu palabra puedan resplandecer en los corazones de los oyentes. Porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, estamos listos entonces para dar comienzo a una presentación más de la preciosa, maravillosa y riquísima palabra del Señor. Vamos a mirarle por unos segundos a nuestra compañera de trabajo, o sea, nuestra pizarra, porque aquí tenemos el título del tema que vamos a desarrollarlo hoy a la luz de un así dice Jehová. De paso, vamos a invitarle a nuestros dos jefes. Nuestro jefe principal es Isaías 8:20. Ese es nuestro jefe principal. Pero también tenemos un subjefe. Y nuestro subjefe es Isaías 28:13. De ahí no nos movemos. Esos dos son jefe y subjefe. Isaías 8:20 y también Isaías 28:13. Esos dos son jefes eternos. Esos son jefes que no se van a morir nunca. No le vamos a enterrar nunca. Nunca vamos a participar de un velorio. Esos dos jefes son inamovibles e inmutables. Esos no cambian ni se reemplazan por otros. No, no, no. Esos son dos jefes extraordinariamente inmortales. Alabado sea el maravilloso y extraordinario nombre de Jesús. Muy bien, vamos entonces a ver cómo lleva la tesis teológica de esta noche, cómo lleva por título: Adoradores modernos de Moloch. Adoradores modernos de Moloch.
Ese es el título de la tesis teológica que hoy vamos a defender a capa y espada, con uñas y dientes, pero sobre todas las cosas, en compañía de nuestro jefe y nuestro subjefe. Alabado sea el glorioso nombre del médico de los médicos y del maestro de los maestros, Cristo Jesús. Hoy tenemos un tema indigerible, hermanos. No crean ustedes que este tema se va a poder digerir así nomás. No, este tema es como comer o querer masticar asfalto, como querer masticar una piedra. Es realmente tremendo. Pero comencemos a desarrollar el tema. Lo primero que vamos a hacer es poner los textos claves. Los textos claves van a ser dos. Los textos claves que tenemos para este tema son dos. Número uno, Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 10. Y también tenemos Jeremías. Noten, el profeta de Anatot, Jeremías 32. Jeremías 32, versículo 35. Jeremías 32, versículo 35. Estos dos pasajes, estos dos versículos van a convertirse en el cimiento de la casa que vamos a construir a medida que desarrollemos esta presentación. Entonces, en primer lugar tenemos Segunda de Reyes 23:10 y en segundo lugar tenemos Jeremías 32, verso 35. Estos dos versículos son pivot. Estos dos versículos son columna vertebral. No podemos comenzar un tema como esto sin antes leer con detenimiento estos dos pasajes. Por lo tanto, vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a abrir la palabra de Dios y vamos a buscar estos dos versículos. Vamos a comenzar con Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 10. Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 10, va a ser el primer versículo que vamos a considerar en esta ocasión. Dice así el versículo 10. Asimismo profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinón. Y ahora bien, el detalle que viene ahora es clave. Subrayen, pero a muerte, es el detalle que viene ahora porque tiene un peso enorme. Noten lo que dice. Para que ninguno, noten esa palabra ninguno es clave. Para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloch. Tremendo, mis amados. Este versículo 10 de Segunda de Reyes 23 es crucial y trascendental. Ahora, si vamos a ver un poco del contexto de este pasaje, ustedes lo pueden ver o leer después con detenimiento. Yo no tengo ahora tiempo porque tenemos que desarrollar el tema, pero no tenemos tiempo ahora para entrar en los detalles del contexto. Pero lo que sí podemos decir
es que se trata del famoso rey Josías, y desde el versículo 4 de Segunda de Reyes 23 aparecen las reformas que el rey Josías iba a realizar en favor del pueblo. Y una de las tantas reformas que él iba a hacer es justamente la que aparece en el versículo 10. Vamos a volver a leer otra vez el pasaje. Asimismo profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloch. Oh, mis amados, lo que tenemos acá es tremendo. Pero vamos a encadenar este versículo 10 con el versículo 35 que aparece en el capítulo 32 de Jeremías. En el capítulo 32 del libro del profeta Llorón, del profeta Jeremías, tenemos otro pasaje que arroja luz sobre Segunda de Reyes 23:10. Y aquí tenemos el versículo 35 que dice así: y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom. Y ahora viene, noten el tremendo detalle que viene ahora. Noten para qué ellos edificaron estos lugares altos a Baal. Noten, el versículo va a decir para qué o con qué propósito. Y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom. Y ahora, para hacer pasar por el fuego sus hijos y sus hijas a Moloch. Noten, lo cual no les mandé, ni me vino al pensamiento que hicieran esta abominación para hacer pecar a Judá. ¡Qué impresionante, mis amados! Noten, lo que acá dice es algo demasiado tremendo y grave. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios del Antiguo Testamento, cayó en una trampa satánica, pero terrible y gigantesca. Le entregaban a sus bebés, esos bebés que ustedes le ven que tienen unos cachetes rosados y hermosos, que uno los quiere comer a besos muchas veces. Esos los entregaban para que sean consumidos en el fuego, como una, noten esta palabra, como una adoración. ¿A quién? A Moloch. Lo primero que tenemos que decir, o mejor dicho, que responder, es la siguiente pregunta: ¿quién era Moloch? Moloch era un dios pagano, el famoso dios de los amonitas. Y el pueblo de Israel cayó en la misma práctica diabólica y satánica que practicaban los amonitas en relación al dios Moloch. Ellos les sacrificaban a sus hijos a Moloch. Qué tremendo, mis amados. Ustedes no se imaginan a qué conclusión vamos a llegar a medida que desarrollemos este tema. Porque acuérdense
que el título es Adoradores modernos de Moloch. Hoy ya no se practica eso de entregarle a sus hijos al fuego, literalmente hablando, pero se practica otra cosa que espiritualmente hablando tiene su equivalencia. Y de eso vamos a ver cómo es que viene la mano en ese sentido. Oh, mis amados, qué tremendo lo que tenemos acá. Muy bien, entonces, la primera pregunta que nos vamos a hacer es la siguiente. ¿Cuál era la primera consecuencia terrible que traía esta impía práctica en Israel? Qué tremenda pregunta, hermanos. La respuesta la encontramos en Levíticos 18. Vamos hasta allá. Levíticos, en el libro de Levíticos vamos a encontrar la respuesta a esta pregunta. Levíticos 18. Levíticos 18, 21 nos va a decir cuál era una de las horrorosas y terribles consecuencias que traía una práctica tan diabólica como esta. Noten el versículo 21. Levíticos 18, 21 dice así: y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloch. Qué tremendo, hermano. Noten cómo se repite la misma idea que en el versículo 10 y en el versículo 35. Estos dos pasajes que nos están sirviendo como trampolín para hundirnos en el tema que vamos a desarrollar en esta noche. Volvemos a leer otra vez el verso 21. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloch. Noten que acá claramente Dios prohíbe una práctica tan diabólica como esa. Pero noten cómo sigue diciendo el versículo. No contaminéis así el nombre de tu Dios. ¡Qué tremendo, hermanos! ¿Cuál era entonces una de las primeras consecuencias terribles que traía esta práctica tan, pero tan cruel, diabólica y satánica como era el presentar en presentar los niños y quemarlos en el vientre del dios Moloch? ¿Cuál era la primera consecuencia que traía? Aquí vamos a poner la palabra. Noten. Contaminar, ¿qué cosa? Contaminar el nombre de Jehová. Aquí tenemos la primera terrible y satánica consecuencia que traía una práctica como esa: contaminar el nombre de Jehová. Ahora surge la pregunta, espiritualmente hablando, ¿qué significa contaminar el nombre de Jehová? Esa es una pregunta obligatoria. Noten, la respuesta a esta pregunta la encontramos en Levíticos 19:11. Vamos hasta allá.
Levítico 19:11 nos va a dar una clave para que podamos entender qué significa espiritualmente contaminar el nombre de Jehová. Noten lo que dice el versículo 11. El versículo, el versículo 11, sí. Levítico 19:11. A ver, no, versículo 12, perdón. Levítico 19:11, 12. Levítico 19:12. Noten lo que dice el versículo 12. Y no juraréis falsamente por mi nombre. Y ahora viene un detalle que tiene mucho que ver con esta palabra que aparece acá. Noten, profanando así, ¿qué cosa? El nombre de tu Dios. Quiere decir entonces que contaminar es sinónimo de profanar. Profanar y contaminar son sinónimos. Contaminar el nombre de Jehová o profanar el nombre de Jehová es una y la misma cosa. Qué tremendo, mis amados, lo que estamos diciendo. Ahora, ¿cómo explica el profeta Ezequiel lo que significa profanar el nombre de Dios? El profeta Ezequiel ahora va a arrojar luz sobre esta palabra que tenemos acá en rojo. Vamos a buscar Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36. Tremendo lo que vamos a encontrar acá. Ezequiel capítulo 36, Ezequiel capítulo 36, versículo 20 y 21. Noten lo que dice, mis amados, este pasaje. Ezequiel 36, 20 y 21 dice así. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, noten ahora, profanaron mi santo nombre. Ahí está. Pero noten cómo continúa diciéndose de ellos, estos son pueblo de Jehová y de la tierra de él han salido. Noten ahora el versículo 21. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. ¡Qué impresionante! Aquí el profeta Ezequiel arroja luz sobre estas dos palabras que prácticamente significan lo mismo. Quiere decir entonces que contaminar el nombre de Jehová o profanar el nombre de Jehová es cuando una persona dice ser cristiana, pero en la práctica es mundana. Qué impresionante, mis amados, lo que estamos diciendo. Quiere decir entonces que profanar o contaminar el nombre de Jehová equivale a decir que yo amo a Dios, decir que yo soy cristiano genuino o legal, pero en la práctica soy otra cosa.
Qué impresionante, mis amados, lo que tenemos acá. Y eso es, en otras palabras, lo que encontramos en el versículo 20 y 21 de Ezequiel 36, que recién acabamos de leer. Ahora, ¿qué mandamiento de la ley divina transgrede el que profana el nombre de Dios? ¿Cuál es de los 10 mandamientos del Decálogo? ¿Cuál es el que transgrede? ¿Cuál de los 10 transgrede una persona que dice ser cristiana, pero en la práctica no lo es? Vamos a buscar. Éxodo capítulo 20, versículo 7. Éxodo capítulo 20, versículo 7. Ahí vamos a encontrar cuál es el mandamiento que esa persona está transgrediendo. Noten lo que dice el versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Qué tremendo, mis amados, lo que tenemos acá. Saben, por años, pero por años yo pensaba que tomar el nombre de Jehová en vano era pronunciar el nombre de Dios en momentos o en circunstancias en que no se debería pronunciar. Pero el Espíritu Santo un día enderezó mi cabeza tan torcida. Y luego recién entendí que tomar el nombre de Dios en vano es lo mismo que decir que soy cristiano en la teoría y negarlo en la práctica. Eso equivale o significa tomar el nombre de Jehová en vano. Y también son sinónimos, son equivalentes con estas dos palabras claves que tenemos aquí. Es realmente tremendo lo que estamos diciendo. Ahora, otra pregunta que viene al caso. ¿Qué otras consecuencias terribles traía ofrecer sus hijos a Moloch? Vamos a buscar. Levítico capítulo 20. Vamos otra vez a Levítico, porque en el libro de Levítico estamos encontrando bastante luz que arroja sobre estos puntos. Levítico capítulo 20. Levítico capítulo 20, versículos 2 y 3. Aquí nos vamos a encontrar con otras, aparte de esta que está acá. Aparte de esta, vamos a encontrarnos con otras consecuencias terroríficas que traía como fruto el ofrecer tus hijos o tus hijas al dios amonita llamado Moloch. Noten lo que dice el versículo 2 y 3. Dirás asimismo a los hijos de Israel: cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere alguno de sus hijos a Moloch, noten qué terrible consecuencia venía. De seguro morirá. Ojo con ese detalle, hermanos, porque nos va a servir y mucho cuando descubramos quiénes son los adoradores modernos de Moloch. Porque hoy en día hay miles
millones y hasta trillones de adoradores a Moloch. Solamente que ahora no es literal, ahora es simbólico. Tremendo lo que con lo que nos vamos a encontrar más adelante. Noten, el versículo 2 dice claramente que la consecuencia o una de las consecuencias era la muerte. Pero no termina ahí. Noten lo que dice. El pueblo de la tierra lo apedreará. Noten que solamente en el versículo 2 ya tenemos dos consecuencias terribles de lo que le iba a suceder a aquel que entregaba a su hijo a Moloch. Tremendo. Pero noten el versículo 3. Y yo pondré mi rostro contra el tal varón y lo cortaré de entre su pueblo. Quiere decir entonces que se le debe borrar al que le adora a Moloch. Hay que borrarle de la iglesia al que le adore a Moloch. Noten, ya me estoy adelantando, hermanos, porque es impresionante lo que viene. Noten lo que dice. Sigue diciendo el versículo 3. Por cuanto dio de sus hijos a Moloch. Y noten, contaminando, ¿qué dice? Mi santuario. Y profanando mi santo nombre. ¿Se dan cuenta cómo aquí en el versículo 3, en la última parte, aparecen estas dos palabras casi juntas, contaminando el santuario, pero también profanando mi santo nombre? Qué impresionante, hermano. Aquí en los versículos 2 y 3 de Levíticos 20 tenemos varias consecuencias terroríficas de lo que le iba a suceder a aquel hombre que ofrezca a sus hijos a este Dios llamado Moloch. Ahora, otra pregunta que viene al caso es la siguiente. ¿Qué otras consecuencias más traía? Vamos ahora al versículo 4 y 5. Levíticos 20 siempre, pero ahora vamos a ver el versículo 4, tremendo versículo. Este versículo 4 es un versículo que odian los perros mudos. Los perros mudos le tienen un odio gigantesco a este versículo 4. Ellos, si fuera por ellos, arrancarían y harían desaparecer de la Biblia este versículo. Noten lo que dice el versículo 4. Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos, ahí paramos un momento. ¿Qué dice? Si el pueblo de la tierra, ¿qué? Cerrare, ¿qué? Cerrare sus ojos. ¿Qué quiere decir eso? Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos, ¿saben qué quiere decir eso? El que calla, otorga. 100,000 ojos, mi estimado. El que calla, otorga. Dicho de otra forma, prefiero herirte con la verdad que matarte con la mentira. Subrayen a muerte esa declaración, mis amados. Prefiero 1000 veces
Pero de aquí hasta Japón, prefiero 1000 veces herirte con la verdad que matarte con la mentira. No podemos ser cómplices de nadie. No podemos ni debemos jamás, aunque nos paguen toda la fortuna del mundo, no podemos ni debemos jamás ser cómplice de nadie. Porque el que calla, otorga, dice el dicho popular. Pero en el versículo 4, más claro no puede ser. Ni aunque meta esta Biblia en un tanque de agua cristalina, el versículo 4 no va a quedar tan claro como lo está aquí. Noten lo que dice. Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiere dado de sus hijos a Moloch para no matarle, ahí está. Noten, esa expresión para no matarle, ¿saben qué significa? El pecado corporativo. Se ponen todos de acuerdo para encubrir el pecado. No quieren hacer lo que dice Proverbios 27. Vamos a buscar. No quieren, no están dispuestos a hacer lo que dice Proverbios 27. Noten, Proverbios 27, 5 y 6. Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Qué impresionante, mis amados, lo que tenemos acá. Volvamos otra vez a Levíticos 20, verso 4. Le estamos sacando el jugo al versículo 4. Pero el versículo 4 tiene su continuación, que es el 5. Noten lo que dice el 5. Entonces, yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré de entre su pueblo con todos los que, ¿qué dice? Los que fornicaron en pos de él. Y ahora viene una palabrita clave, pero clave mayúscula. Noten en qué se convierte un adorador de Moloch. Noten, el versículo 5 lo dice clarito. Prostituyéndose con Moloch. Quiere decir entonces que no solamente la bestia de Apocalipsis 13, que es el Vaticano, no solamente esa bestia es prostituta, también lo es aquellos adoradores modernos de Moloch. Noten, hermano, ese detalle es vital y nos va a servir de mucho para cuando descubramos más adelante quiénes son los adoradores modernos de Moloch hoy en día. Qué impresionante, hermano, lo que tenemos acá. Ahora, ¿qué clase de ídolo era Moloch? Primera de Reyes, capítulo 11. Vamos a buscar. Vamos a responder esta pregunta. ¿Qué clase de ídolo era Moloch? Primera de Reyes, capítulo. Primera de Reyes, capítulo 11.
versículo 7 y luego vamos a saltar al 33. Primero el versículo 7. Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 7. Estos dos versículos nos van a servir de mucho para que podamos responder la pregunta que dice, ¿qué clase de ídolo era Moloch? Noten el versículo 7. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos. Y ahora viene, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén. Y no solamente se conformó con eso, sino que también edificó también un lugar alto a Moloch. Noten, hermano, y ahora viene, ídolo abominable de los hijos de Amón. ¡Qué tremendo, hermano! ¿Qué clase de ídolo era Moloch? Era un ídolo abominable. Era un ídolo que producía abominación delante de los ojos de Jehová de los ejércitos. Pero noten también lo que dice el versículo 33, tremendo pasaje. Dice, por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab. Y ahora viene, y a Moloch, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. O sea que aquí con estos versículos tenemos la respuesta a la pregunta que recién nos hicimos. ¿Qué clase de ídolo era Moloch? Era un ídolo abominable. Subrayen a muerte ese detalle porque nos va a servir, todo esto nos va a servir para cuando lleguemos a la última parte de nuestro tema y podamos descubrir quiénes son los que hoy en día le adoran a este Dios llamado Moloch. Ahora, ¿cuál es una de las advertencias más fuertes que Dios le hizo a Israel antes de que entren a la Canaán terrenal? Esta es una pregunta que calza perfectamente con este tema. Vamos a buscar Deuteronomio capítulo 12, versículos 29 al 31. Deuteronomio capítulo 12, porque ahí está la respuesta a esta pregunta. ¿Qué advertencia le hizo Dios al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida? Deuteronomio capítulo 12, versículo 29 en adelante. Sería del 29 al 31. Dice así: cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas y las heredes y habites en su tierra, ahora viene la advertencia. Versículo 30. Guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas. Después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses. Ahí está
Cuando dice no pregunte acerca de sus dioses, uno de ellos era nada más y nada menos que este que aparece aquí, o sea, Moloch. No preguntes por él. En otras palabras, que ni siquiera se te ocurra preguntar acerca de él. Sigue diciendo, de la manera que servían a aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses. Pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. O sea, en honor a sus dioses. Qué impresionante, hermano, son estos versículos. El versículo 29 y el versículo 30 de Deuteronomio 12 contienen la tremenda y suculenta advertencia que Dios le estaba haciendo al pueblo antes de que éste tome posesión de la Canaán terrenal. Ahora, la pregunta del millón, hermanos. Ahora viene la pregunta del $1.000.000. ¿Quiénes son los que hoy le entregan al fuego de Moloch a sus hijos? Oh, mis amados, ahora viene la bomba. Ahora viene el bombazo gigantesco. Ahora viene la piedra que voy a colocar en tu boca para ver si podés masticar y si podés tragar y si podés digerir también. Porque, hermanos, esto es demasiado tremendo. Noten, esta cita que les voy a leer es de la señora White y se encuentra en el comentario bíblico 7a y dice así: se los instruirá a los hijos en los caminos del Señor. ¿Qué dice? ¿Qué dice que tienen que hacer los padres? Los padres que tienen hijos tienen que instruirle, tienen que enseñarles, como mi esposa y yo hicimos desde bebé, desde que tomaban la leche con el biberón. Desde ese momento, o mejor dicho, desde antes, porque cuando mis hijos estaban en el vientre de su madre, ya mi esposa les cantaba himnos al Señor. ¿Qué dice la instrucción que la cita que leímos recién? Que los padres le tienen que enseñar, le tienen que instruir en el camino del Señor a sus hijos. O sea, ellos tienen que hacer lo que dice Génesis capítulo, 18. Acá está. Génesis capítulo 18, versículo 19. Noten. Génesis 18:19 es lo que los padres tienen que hacer con sus hijos apenas estos nazcan. Noten lo que dice el 19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Ahora,
Les voy a poner una ilustración, hermanos, en relación a este versículo que acabamos de leer. Vamos a poner la ilustración del cuchillo. Noten, un padre le enseña a su hijo que el cuchillo se usa para cortar la cáscara de la papa. El padre toda la vida le enseñó a su hijo que el cuchillo sirve para cortar la papa y hacer puré y después saborear ese menú, esa comida, literalmente hablando. Ahora, yo les pregunto a ustedes, si ese hijo cuando es grande usa el cuchillo para acuchillar, para clavarle en la espalda a un amigo. ¿De quién fue la culpa? ¿Del padre que le enseñó o de él? ¿De quién fue la culpa? La culpa no fue del padre, porque el padre le enseñó que el cuchillo se usa para pelar la papa o la zanahoria o cualquier otra fruta o verdura. Pero el joven usó mal. El joven utilizó mal ese cuchillo. Ya no es culpa del padre. ¿Por qué? Porque el padre no le enseñó que el cuchillo se usa para clavarle en la espalda a un compañero de él o a un amigo suyo. Por lo tanto, acá dice claramente la cita inspirada: se lo instruirá a los hijos en los caminos del Señor. Y ahora viene la bomba. Se los preparará para ser, se los preparará no para ser adictos de la sociedad. ¡Qué tremendo detalle! Sino miembros de la familia de Dios. Y ahora viene, no se lo sacrificará a Moloch. Tremendo, hermano. ¿Qué dice? ¿Qué dice acá? Dice que se lo preparará no para ser miembros, no para ser adictos de la sociedad, sino más bien miembros de la familia de Dios. Por lo tanto, no se lo sacrificará a Moloch. Y ahora viene, no se dejarán absorber por las costumbres del mundo. No se les entregarán a fiestas, conciertos, bailes, ni a banquetes mundanos, porque eso equivale a ofrecerle a sus hijos en los brazos del dios Moloch. ¡Qué impresionante, hermano, lo que tenemos acá! ¿Quiénes son entonces los adoradores modernos de Moloch hoy en día? Los que quieren ser cristianos y mundanos al mismo tiempo. Los que disfrutan del mundo. Ahí lo dice clarito. Noten, hermanos, qué tremendo bombazo tenemos acá. ¿Quiénes son entonces los adoradores modernos de Moloch? Acá está clarito, hermanos. Noten esta cita. Con Conducción del Niño, página 259.
Noten, hermanos, porque esta cita es fulminante. Dice así: los padres y las madres que debieran entender la responsabilidad que descansa sobre ellos, relajan su disciplina. Ojo con ese detalle. Relajan su disciplina para hacer frente a las inclinaciones de sus hijos. ¡Qué impresionante, hermano! Díganme si no le da en la tecla esta cita. Pero no termina ahí. Noten cómo continúa. La voluntad del Hijo es la ley de la casa. ¿Cómo? ¿Qué dice? La voluntad del Hijo es la ley que se reconoce en la casa, en el hogar. Las madres que no han sido firmes, consecuentes e inmutables en su adhesión a los principios, se vuelven indulgentes a medida que sus hijos llegan a la edad adulta. Oh, mis amados, qué tremendo misil tenemos acá. Quiere decir entonces que todos aquellos padres, sea la madre o sea el padre, claro, lógico que la madre es la que más tiempo está con el hijo, ¿verdad? Eso todo el mundo lo sabe. Quiere decir entonces que aquellos padres de familia que no son fieles a los principios y permiten que sus hijos gobiernen por encima de los principios del cielo, equivale a entregar a Moloch al fuego del dios Moloch. Qué impresionante, hermanos, si pudiéramos entender lo que estamos diciendo. Qué impresionante. En el Antiguo Testamento era literal. Ahora es simbólico. Quiere decir entonces que todos aquellos padres de familia que le enseñan a sus hijos a amar el mundo, que le enseñan a sus hijos a gozarse y a divertirse con los mundanos, eso es lo mismo que colocarle en las brasas del fuego, en los brazos de Moloch, para que esos hijos se quemen como se quemaban los hijos del pueblo de Israel, que lo hacían literalmente hablando. Oh, mis amados, esto sí que es imposible prácticamente de digerir. Pero no termina acá la cita. Noten, en su amor por la ostentación, ahí está. ¿Qué dice? En su amor por la ostentación, rebaja las normas. Se rebaja por completo las normas y los principios al suelo. Pero la ley del Hijo, bien por lo alto, lo más alto posible. Pero noten, hermanos, qué dice la inspiración que sucede en ese hogar o en esa casa o con esa familia cuando sucede eso. En su amor por la ostentación,
entregan sus hijos a Satanás con sus propias manos, así como los apóstatas judíos lo hacían pasar por el fuego de Moloch. ¡Qué asombroso, mis amados! Díganme si esto no es tremendo. Quiere decir entonces que todos aquellos padres de familia que en lugar de hacer el culto familiar, se ponen a mirar la televisión con sus hijos. Eso equivale a entregarle a sus hijos al fuego del dios Moloch. Qué cosa más impresionante, mis amados. Ahora, ¿a qué nos lleva esto? Esto nos lleva a otro pasaje que también está en Reyes. Estoy buscando ese pasaje. Acá está. Segunda de Reyes, capítulo 16. Noten, ¿de quién está hablando acá? Está hablando nada más y nada menos que del rey de Israel, el rey Acaz. Y noten lo que dice el versículo 3. Segunda de Reyes 16:3. Segunda de Reyes 16:3. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel y aún hizo pasar por fuego a su hijo. Noten, hermanos, qué hacía el rey Acaz, el rey de Israel. Hizo pasar por fuego a su hijo. Y noten, según lo que Dios había dicho en Levítico. Así dice, no, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. Qué impresionante, mis amados, lo que tenemos acá. Acá tenemos algo demasiado grave. Acá tenemos algo terrible, algo criminal, algo que tiene que ver con prostitución, porque eso vimos en Levítico 20. Hermano, no puede ser que hablemos peste y culebras de Anthony LaVey, porque ¿saben quién fue Anthony LaVey? Anthony LaVey fue el fundador de la iglesia satánica en Estados Unidos en la década de los 60 y los 70. ¿Y saben lo que los cristianos le hacían a Anthony LaVey? ¿Saben lo que le hacían? Le tiraban agua, le arañaban, le tiraban por el cabello, le hacían de todo. Cuando un cristiano se encontraba con Anthony LaVey, le hacía de todo, le metía una trompada en la cara, le hacían de todo. Pero ¿saben una cosa? Por lo menos él se mostraba como era. Pero ¿qué hacemos de los mundanos que están dentro de la iglesia? Eso dice Levíticos 20 que son prostitutas. Y dice también Levíticos 20 que hay que borrarles de la iglesia. Pero lejos de borrarle, se les enriquece dentro de la iglesia con cargos y cargos y más cargos. Yo no le estoy defendiendo a Anthony LaVey. No, lo que estoy nomás queriendo decir es que si a Anthony LaVey se le maltrataba, los cristianos evangélicos le maltrataban,
¿Por qué no vamos a hacer lo mismo con los adoradores modernos de Moloch? Porque Levítico 20 dice que estos adoradores modernos de Moloch son prostitutas. Así dice Levítico 20. Y no podemos actuar con la ley como actuaban los cristianos de su época, y resulta que aquellos que tienen una careta tremenda de falsedad y de hipocresía y que le están adorando a Moloch, se le enriquezca con cargo y más cargo dentro del supuesto pueblo de Dios. Ahí está el punto, mi estimado hermano. Noten cómo logró Satanás convencerle a los paganos acerca de la práctica de los sacrificios humanos y cómo pasó a los israelitas. ¿No creen ustedes que esta es una pregunta válida? Claro que sí. ¿Dónde está la respuesta a esta pregunta? Anoten. Patriarcas y Profetas, página 350. Noten cómo fue que Satanás logró convencerle primero a los paganos, porque esta práctica viene del paganismo y luego pasó al pueblo de Israel, que en ese momento era el pueblo de Dios. Noten, Patriarcas y Profetas 350 va a arrojar una luz potentísima sobre esta pregunta que nos acabamos de formular. Dice así, merced. Ese merced equivale a gracias a. Noten, merced a los conceptos pervertidos. Ahí tenemos que parar. ¿Qué dice? Merced a qué? A los conceptos. Noten, conceptos. ¿De qué clase? Conceptos pervertidos. Este es un detalle clave. Pervertidos. Merced o gracias a los conceptos pervertidos. Noten. De lo que son los atributos divinos. ¿Cómo fue que Satanás logró pervertir qué cosa? Pervertir los atributos divinos. Merced a los conceptos pervertidos de lo que son los atributos divinos, los paganos fueron inducidos a creer que los sacrificios humanos eran necesarios para obtener el favor de sus dioses. ¿Cómo? Pero qué bomba tenemos acá, mis amados. ¿Cómo logró Satanás convencerle a los paganos de que el sacrificio de una criatura, ya sea un bebé, un niño o un joven, era agradable para los dioses? ¿Cómo logró Satanás hacer eso? ¿Pervirtió qué cosa? Pervirtió los conceptos de qué? De los atributos de Dios. Satanás logró convencerle a ellos que cuando ellos le ofrecían a Moloch un sacrificio humano, la justicia divina quedaba ¿qué? Quedaba satisfecha. Mentira diabólica, mentira satánica.
tremendo, hermano, lo que estamos diciendo. Noten hasta qué punto llega la cosa. Entre estas se contaba la costumbre de hacer pasar a los hijos por el fuego ante ídolos, como uno de ellos era Moloch. Cuando uno de ellos salía ileso de esta prueba del fuego, la gente creía que su ofrenda había sido aceptada. Al niño así librado se le consideraba muy favorecido por sus dioses, a tal punto que era colmado de beneficios y después muy altamente estimado. Pero si alguno se quemaba al pasar por el fuego, su suerte, o sea, su destino, estaba decidida. Se creía que la ira de los dioses solo podía satisfacerse quitando la vida a la víctima. Y por consiguiente era ofrecida como sacrificio. Qué impresionante, hermano, hasta dónde llega la cosa. Se dan cuenta cómo Satanás es tan hábil para pervertir la palabra de Dios. Se dan cuenta la inmensa y enorme habilidad que tiene para pervertir los conceptos que emanan de la luz divina, que es su palabra. Acá tenemos un ejemplo palpable de eso. Y noten cómo termina la cita. En épocas de gran apostasía, estas abominaciones prevalecieron aún entre los israelitas. ¡Qué impresionante, mis amados! Que acá yo ya me quedo sin palabras, hermano. Acá uno ya es como que es tan enorme el asombro, es tan gigantesco el asombro de cómo Satanás puede pervertir tanto que uno se quiere quedar mudo y sin palabras. Por eso, justamente por eso, Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. ¡Qué tremendo! Y Primera de Juan capítulo 2, versículo 15 en adelante dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Saben por qué dice que el amor del Padre no está en él? Porque ellos son adoradores modernos de Moloch. Por eso el amor del Padre no puede estar en un adorador moderno de Moloch. Versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino de Moloch. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para
siempre. Oh, mis amados, qué tremendo lo que estamos diciendo. Si supiéramos la gravedad de lo que estamos diciendo, ¿cómo nos apresuraríamos a hacer reformas en nuestras vidas? Noten de qué manera millones de adventistas le adoran a Moloch hoy en día. Cada día con Dios, página 8, va a arrojar luz sobre esta pregunta. Muchos están en el terreno encantado de Satanás. ¿Cómo? ¿Acaso hay un terreno encantado de Satanás? ¿Cuál es ese terreno? Sigue diciendo, cosas superfluas como fiestas fatuas, cantos, bromas y chistes ocupan sus mentes. ¡Qué tremendo, mis amados! ¿Quiénes son los que le adoran a Moloch hoy en día? Aquellos que saborean y disfrutan de las cosas del mundo. Aquellos que disfrutan de todo lo que el mundo le ofrece. Pero no termina ahí la cosa. Noten cómo sigue. De modo que sirven a Dios con corazón dividido. Ahí está. Noten, corazón dividido. El 50% es para Jesús, pero el 50% restante es para el mundo. Pero noten, cuando hacen estas cosas, agárrense, hermanos, porque acá viene el bombazo. Noten, cuando hacen estas cosas, un ser invisible se encuentra entre ustedes. ¿Cómo? ¿Un ser invisible? ¿No será el ángel Gabriel que ocupó el lugar de Lucifer? ¿No será uno de los representantes de los mundos no caídos? No, jamás de los jamases. Jamás de los jamases Gabriel va a bendecir una fiesta como esta. Noten, cuando hacen estas cosas, un ser invisible se encuentra entre ustedes. Satanás está presente con regocijo infernal. ¡Qué bomba, mis amados! ¿Quién está presente? ¿Quién es ese ser invisible que se hace presente cuando aquellos que dicen ser judíos pero no lo son, se ponen a disfrutar y a gozarse con las cosas que el mundo ofrece? Ahí está un ser invisible llamado Lucifer o Satanás. Y no solamente dice que está ahí, dice también que se regocija. Dice que se está regocijando. ¿Saben por qué se está regocijando? Porque se encuentra con quienes, con este grupo de personas. Se encuentra con adoradores modernos de Moloch. ¡Qué tremendo, mis amados! ¿Se dan cuenta por qué les dije al comienzo que este tema era como comer piedra?
Porque si yo llego a predicar este tema en una iglesia adventista, a la salida ya me va a esperar la policía en la vereda. Qué tremendo, mis amados. Es realmente impresionante hasta dónde llegamos de la mundanalidad, la ola de mundanalidad que se infiltra, que se ha infiltrado no solamente en la iglesia, sino en miles y miles de adventistas y evangélicos. Y de los evangélicos ni hablar, hermanos, ni hablar, ni mencionar, porque realmente es indescriptible. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Hasta aquí llegamos por hoy. Ojalá que el Espíritu Santo pueda grabar con letras de fuego este tema que hemos estudiado con lujo de detalles. Y ojalá que tú que estás escuchando en el país que sea, tú te animes a predicar este tema, aunque se burlen, aunque te digan fanático, aunque te digan extremista, aunque te llenen de istas, no interesa. Lo importante es hacer lo que dice, o mejor dicho, evitar de hacer lo que dice el versículo 4 de Levítico 20. Porque ahí dice que si el pueblo cierra sus ojos cuando ve lo que está haciendo aquel varón, no puede llevar el visto bueno del cielo, sino que va a ser cortado de entre el pueblo. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que selle, que grabe con letras de fuego este tema en nuestros corazones. Vamos a orar para ir cerrando nuestro restaurante con el menú que hemos preparado en esta ocasión. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas, pero muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias por ser tan bueno, tan maravilloso y tan misericordioso para con nosotros. Oh Señor, te queremos pedir que te quedes a nuestro lado. Hoy hemos tratado un tema crucial, un tema demasiado grave, demasiado serio. Te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que el Espíritu Santo pueda grabar con letras de fuego este tema en nuestros corazones. Ayúdanos mucho, Señor, a renunciar cada día más a la mundanalidad, que sabemos que es el equivalente de ofrecer a sus hijos a Moloch. Oh Señor, dejamos todo en tus manos. Acompáñanos, fortalécenos, tonifícanos. Danos el valor y el coraje que necesitamos para ponernos de parte de la verdad, aunque se desplomen los cielos. Porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén.